Hemos venido dando información sobre el ataque que sufrieron dos diputados locales en Sinaloa, uno de los cuales está grave, mientras que la otra perdió un ojo. Y vamos a platicar al respecto con Juan Ordorica, analista político, para tratar de entender el contexto en el que se dio este ataque, al que habría que sumar otros de alto nivel que se han dado pues desde que comenzó esta etapa de violencia extrema en el estado de Sinaloa. Nos hemos referido también a esos casos de manera muy amplia. Hablo, por supuesto, del asesinato del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Melesio Cuen, y también del líder de los ganaderos, Faustino Hernández. Vamos a platicar sobre ello. Primero saludo a Juan. Juan, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Muy buenos días, Pascal, a ti y a tu audiencia. Saludos acá desde Culiacán. Muchas gracias. Oye, pues uno de los motivos que se sospecha del ataque contra los dos legisladores del Movimiento Ciudadano, y no lo digo, Juan, en un afán de revictimización, simplemente como contexto, y preguntarte que, pues, qué tan cierto es que el diputado Sergio Torres, pues, había participado, había estado cerca de las elecciones sindicales en el ayuntamiento de Culiacán. ¿Qué tanta veracidad tiene esta versión? Mira, Pascal, es muy complicado decirlo pues, a título personal porque las autoridades ya están aquí tratando de determinar qué fue lo que sucedió o por qué. Lo que digamos que sucedió previo a este ataque un día antes, unos días antes, fue que en el sindicato, en el ayuntamiento de Culiacán va a haber elecciones, había varias planillas. Ujú. Un par de planillas decidieron no participar y una de ellas es el actual secretario general del ayuntamiento, del sindicato del ayuntamiento, decidió retirarse junto con otra planilla, decidieron hacerlo por cuestiones de salud, y la prensa le preguntó al señor Sergio Torres que si él estaba detrás de esto, porque él apoya abiertamente a una de las planillas. Él negó todo esto, dijo que no tenía Sí. nada que ver. Él ¿Él viene apoya a del cuál? ¿A la que sindicato de la... quedó? ¿A la que sigue en la contienda? Quedan dos planillas. Él abiertamente decía que apoyaba, no apoyar políticamente, sino que respaldaba la trayectoria de una de las planillas de Ajá. una señora que está contendiendo. Él viene del sindicato, o sea, él fue trabajador del Él fue sindicato del presidente municipal de ayuntamiento, Culiacán. Ujú. fue presidente municipal de Culiacán después, pero digamos que sus orígenes es de ahí. Entonces, digamos que se da en Sí. este contexto las preguntas que le hizo la prensa ahí en la propia Cámara de Diputados local y de una conferencia de prensa, y él dijo, no, yo respaldo la trayectoria de esta persona y niego estar detrás. Un día después se dan estos ataques, por eso digamos que dentro de lo que se escucha, lee en redes sociales es esto, pero determinar a ciencia cierta qué Ujú. sucedió está muy complicado, sobre todo en esta guerra que hay en Sinaloa, es muy complicado. Digamos que es el contexto de los días anteriores, próximos de la vida de Sergio Torres. Y en el caso de la legisladora, podemos decir como hipótesis que, bueno, pues fue agredida porque venía junto con él. Es que viajaban juntos y iban de Ujú. la Cámara de Diputados aquí local, iban a las oficinas de Al Movimiento aeropuerto. Ciudadano. No, iban primero a las oficinas de ellos, a Sí. Movimiento Ciudadano, y de ahí iban a irse a la Ciudad de México, pero iban del Congreso a sus oficinas y ahí fue donde sucedió el ataque, ¿no? Entonces, pues, ¿por qué los atacaron? Repito, será la autoridad el que lo tenga que resolver. Solo, digamos, lo que tú me planteas es el contexto de lo que sucedió en esa semana políticamente con él. Ya. ¿Las elecciones cuándo son? Deben de ser, están programadas para este mes, ya en febrero, pero ya estamos en febrero, los próximos días. Desconozco si las van a aplazar, no, incluso no me ha tocado ver alguna declaración del actual secretario del sindicato del ayuntamiento, pero Ujú. pues eso es, repito, insisto, sin decir que eso es porque pues no lo sabremos, Sí, no, solamente es el entender contexto simplemente. Sí. el contexto, lo que está sucediendo, ¿no? Ujú. Bueno, pues ha habido en un año, 5 meses, ha habido pues mucha violencia, muchos asesinatos, muchos desaparecidos.
Pero también ha habido casos, dentro de esos homicidios ha habido casos más relevantes que otros, o porque las personas asesinadas, digamos, tenían una trayectoria política o eran gente conocida. Me refería yo al caso de Héctor Melesio Cuen, diputado federal electo, ex rector de la UAS, y también al caso del líder ganadero Faustino Hernández. Este ataque contra los legisladores de Movimiento Ciudadano, ¿se parecen en algo? ¿Tienen algo en común con esos otros casos o no, Juan? Fíjate que no podría yo ponerlos en la misma bolsa, en la misma circunstancia, porque cada uno obedece a contexto de la guerra diferente. Por ejemplo, el caso de Héctor Melesio Cuen, digamos que es el día cero de la guerra, porque se da cuando se llevan al señor Zambada, se lo llevan de Culiacán a Estados Unidos. Él estaba presente, al parecer, lo que se ha dicho y las investigaciones, en ese momento. Ahí es donde sucede el asesinato de Héctor Melesio Cuen. Entonces, digamos que es el día cero de la guerra. Faustino, el caso de Faustino Hernández todavía es más complicado decir qué sucedió porque no sabemos nada, ¿eh? No ha habido ni una sola declaración, nada. Eso sucedió en los primeros meses de la guerra, el primero, segundo mes de la guerra, que estaba durísimo. Él acababa de ser candidato a la presidencia municipal por Culiacán, por el PRI, y en los primeros meses de la guerra él seguía siendo el líder de los ganaderos. Viene su asesinato, pero no sabemos nada. O sea, no tuvimos ninguna declaración ni de la Federación ni de la Fiscalía Local para saber por qué fue o algún móvil. Y hoy esto de Sergio y Elizabeth, los diputados de Movimiento Ciudadano, pues se da en un contexto de un año y medio después de la guerra, donde ya va más avanzada en la confrontación, donde hay otros escenarios. Lo que tienen en común, digamos, es que no se ha podido determinar a ciencia cierta qué pasó. Yo creo que eso es lo que tendrían en común. No vemos, por ejemplo, que haya detrás, repito, de ninguno de estos tres hasta ahorita, que sea una intervención directa de alguno de los grupos en pugna por hacerse control político de esos espacios donde ellos trabajaban. Por eso podría decir que no van en la misma bolsa, sin embargo, sí terminan siendo parte de la consecuencia de la guerra. Sí. Bueno, y han pasado pues casi año y medio, un año, 5 meses desde que comenzó esto y no parece, es decir, no sé qué tendría que pasar en Sinaloa para que el gobernador diera un paso de costado o desde la Ciudad de México lo presionaran para que lo hiciera, para que dejara la gubernatura. Luego escuchamos declaraciones pues muy difíciles de comprender de su parte, casi cada vez que hay un hecho de violencia de estos, pero nada parece conmover a sus jefes políticos, si podemos decirlo así, en la Ciudad de México. Sí, mira, ya le falta también un poco al gobernador, termina su mandato el año que viene, ya tenemos elecciones el año que viene. Lo que yo creo que se ha equivocado mucho en el gobernador es en tratar de normalizar la situación en Sinaloa. Yo creo que ese ha sido uno de los principales errores. Creo que ha cometido muchos errores el gobierno local, pero creo esa necesidad de tratar de convencerse a sí mismo o a todos los demás que las cosas van bien, no van bien. Pero también viene el discurso de la federación. Por ejemplo, yo escucho al señor Harfuch cada vez que habla de Sinaloa que vamos mejor, pero en comparación de qué, nos pone el pico más alto de la guerra como el punto de partida, pero lo que tenemos son altísimos meses de asesinatos y desaparecidos. Entonces, sí es cierto cuando preguntas qué tendría que pasar para que se haga a un lado el gobierno. Yo también hago la misma pregunta, pero no que se haga a un lado, sino que intervenga realmente la federación para resolver este tema. Por ejemplo, el caso de Michoacán, Sí. implementaron un plan Michoacán, llevaron a todo el gabinete. Aquí Sinaloa no, lo único que nos mandan son soldados, Sí. y ayer nos mandaron al centro de inteligencia, pero nada más. O sea, creo yo que estamos muy lejos para la federación y aquí en lo local ya están rebasados. Solos no pueden y creo que, insisto, más allá de hacerse un lado, creo que no han entendido, no han asumido que esto está complicado y no es normal bajo ninguna circunstancia. Sí, por ejemplo, esta declaración de que pues es normal que haya ataques contra policías, ¿no? Es algo que sucede, es una de las declaraciones que son muy difíciles de comprender.
Sí, porque unos días antes, la semana pasada, atacaron. No fue un ataque directo, eso es importante. No fue un ataque directo contra el secretario de Seguridad Pública Municipal. Al parecer hubo agresión contra policías, él estaba cerca junto con sus escoltas y acudieron, digamos, y yo creo que eso hay que Ujú, reconocerlo, acudieron al lugar de los hechos y ahí hubo el intercambio de disparos. Ahí donde, repito, ujú. pues no es normal que haya ataques de guerra, eso sí no es normal. No es normal lo que pasó, por ejemplo, con los 10 mineros de Concordia. Eso también es algo anormal. Por cierto, hoy ya la minera anunció que cierra operaciones en Concordia cuando se Sí. había anunciado como una de las principales inversiones para el sur de Sinaloa. Por eso hablo de esta terquedad de querer normalizar todo. Creo que le ha hecho mucho daño al gobierno local en lugar de asumir el problema y tratar de resolver y pedir más intervención de la federación, y no solo con soldados, mucha, pero mucha más intervención de otras maneras en lo económico, en lo social, etcétera, etcétera. ¿Tu impresión, Juan, es que está esto, digamos, en un estado estacionario, el conflicto está amainando, está acelerándose? ¿Cómo podrías describir el momento del conflicto? También hemos visto que a veces se da más en el norte del estado, luego más en el sur. ¿Cómo describirías en qué momento está este conflicto? Fíjate que la violencia más que en el norte, Mochis, cosa curiosa, es las ciudades más seguras del país, según el INEGI, que está a 200 kilómetros de Culiacán. Centro y sur es el que ha sufrido más. ¿Cómo le escribiría? Si estamos utilizando el mismo concepto de guerra, haz de cuenta que las fuerzas están en un punto muerto, donde no han avanzado ni las fuerzas federales locales ni las fuerzas en pugna en la guerra. Creo que estamos atorados, sirviendo tal vez un poco el símil, el caso de Ucrania-Rusia, con otras proporciones y bajo otros esquemas, que la guerra está Sí. atorada, está en un marasmo, y en eso estamos. No se ve, como dijo la frase que utilizó una vez Harfuch, estamos estables en Sinaloa. El problema es que la Ujú. estabilidad significa estabilidad en la cantidad de muertos. Entonces creo que es una guerra que no se ve que avance, pero para mal de los ciudadanos de Sinaloa. Ya estamos acostumbrados a que las hostilidades sean parte del día a día. Sí, por ejemplo, tú dirías que la gente ya se acostumbró a que no puede salir a ciertas horas, que no puede ir a ciertos lugares. Este tipo de cosas ha adecuado su vida, la gente de Culiacán en concreto, quizá también la de Mazatlán, a estas circunstancias. Sí, mira, imagínate que tú en la Ciudad de México, tú estás acostumbrado a pasear por ciertas zonas, a pasear con tus hijos, vas a ciertos parques y ya sabes que no te va a pasar nada. En Culiacán, tú como ciudadano lo que haces es que a ciertas horas ya no sales de la ciudad. Ya no te trasladas de punto a punto de tu ciudad, perdón, de la ciudad, te quedas en tu zona nada más para evitar los grandes traslados, para no ponerte en riesgo. Trata de hacer tu cita de trabajo en tu zona, trata de hacerlo en ciertas áreas y lo que fuera, si tú vienes de fuera, de la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Sonora, vienes a Culiacán, para ti sería impensable vivir así. Para los sinaloenses se volvió el día a día, se volvió la normalidad. Convertimos la aberración en la normalidad y eso es muy triste. Pues sí, por ejemplo, aparte de esto de no salir de cierta zona, ¿qué otras cosas ya se han vuelto parte de la rutina, dirías tú? Mira, por ejemplo, lo que fuera una nota a nivel nacional en cualquier otro lugar del mundo, no sé si en México, en plena zona comercial de Culiacán, la zona de más valor, donde se mueve, digamos, más dinero, donde está más el desarrollo urbano, dejan cuerpos desollados con las caras de fuera, con mensajes en cartulinas. Y en Culiacán, esa es una nota de un miércoles en la mañana. Para el otro día se nos olvidó. A ese nivel de normalización de la violencia estamos llegando, donde esas imágenes fueran suficientes para paralizar a toda una ciudad, sino que un país. Aquí se vuelve nota de unas cuantas horas. Imagínate tú que en plena paseo de la Reforma, en Reforma 222, dejaran un cuerpo desollado de Sí, la claro, cara sí, y con una. sí, Imagínate cómo se paralizaría la ciudad. Aquí sí. te dura para una nota de 6 horas. Pues creo que lo has descrito muy bien. Digo, es doloroso escucharlo.
pero creo que está muy bien descrito para que la gente pueda entender exactamente qué es lo que está pasando y cómo está pues atorado el conflicto. Juan, siempre un gusto platicar contigo porque nos ayudas a entender el panorama. Muchísimas gracias por haber estado nuevamente con nosotros. A ustedes, Pascal, y pues la misma petición, no nos dejen solos en el momento que ustedes desde la Ciudad de México, la prensa nacional nos voltea a ver, vamos a entender que no vivimos una vida normal. Así que no nos dejen solos, síganos volteando a ver, Gracias, aunque Juan. estemos muy Gracias, lejos. claro. Así está, A así será. ustedes, Gracias, te mando un abrazo. un Gracias. abrazo. Un abrazo. 10:30 de la mañana.